Antes de empezar a hablar sobre este tema que marcó muchísimo a nuestra sociedad y es el responsable de millones de muertes, me gustaría hacer una aclaración que pienso es de suma importancia, puesto que es un error que muchos cometemos y no siempre nos damos cuenta. Las palabras VIH y SIDA no es lo mismo, pero se relacionan, y no está correcto decirlo así sin ninguna justificación, ya que una persona que es VIH positiva o seropositiva es aquella que está infectada con el virus de inmunodeficiencia humana. Pero la palabra SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida y se desarrolla solamente en las etapas finales de la infección. Habiendo dicho esto, ahora sí, ¿qué es el SIDA? ¿Cómo se originó? ¿Quién lo descubrió? ¿Y por qué se convirtió en una epidemia? Aún existen divergencias en cuanto al origen del VIH, incluso hay quienes todavía piensan que el virus se desarrolló en un laboratorio. Sin embargo, gracias al análisis de una amplia colección de secuencias genéticas, los científicos pudieron probar que el virus se originó en Kinshasa, actual República del Congo, en el continente africano, alrededor de 1920, puesto que se encontró que los monos y simios de África Central albergan un virus similar, el virus de inmunodeficiencia en simios, o por sus siglas SIV. Se cree que el VIH se ha transmitido de los primates a los humanos en al menos 13 ocasiones, y la teoría más extendida es de la que se contrajo a partir de personas que cazaron o comieron chimpancés infectados. Las maneras en las que se puede transmitir este virus son mediante ciertos líquidos corporales como la sangre, el semen, el líquido preseminal, secreciones rectales y vaginales, la leche materna y vía perinatal, es decir, de una madre al feto, de una mujer al feto. La principal vía de contagio es el sexo sin protección y la tuberculosis es la principal causa de muerte entre las personas que viven con el virus. La tuberculosis es la responsable de 1 de cada 3 muertes. Lo que hace tan dañino a este virus es que se reproduce con una increíble rapidez y ataca a un tipo de glóbulo blanco muy importante llamado CD4 y el sistema inmunológico se debilita. No obstante, no fue hasta 1983 que el equipo del Instituto Pasteur de París, dirigido por François Barré, Jean-Claude y Luc Montagnier, anunciaron el descubrimiento del virus. Actualmente no hay una vacuna, pero después del descubrimiento, conforme años pasaron, surgieron distintos tipos de tratamientos. El más accesible y el más exitoso es la terapia mediante antirretrovirales. Bueno, pero yo no estoy aquí para hablar sobre la composición del virus, porque ¿quién soy yo para hablar de términos epidemiológicos? Sino para hablar de cómo este enemigo microscópico afectó a toda la humanidad. Para esto me gustaría dar algunas cifras proporcionadas por la ONU-SIDA. Al cierre del 2018, 37.9 millones de personas vivían con el VIH en todo el mundo, y solo el 79% de ellas conoce su estado. Y desde el inicio de la pandemia, 32 millones de personas han fallecido a causa de enfermedades relacionadas con el VIH. La mortalidad ha disminuido en un 33% desde el 2010. También para el año 2018 había 23.3 millones de personas que tuvieron acceso a la terapia antirretrovírica. Y el género más afectado son las mujeres, y cada semana alrededor de 6.000 mujeres contraen la infección. En África subsahariana, 4 de cada 5 nuevas infecciones son mujeres de entre 15 y 24 años. En esta imagen, también proporcionada por la ONU-SIDA, podemos ver la distribución de la epidemia en el mundo. Hay 2 millones de infecciones para América Latina y el Caribe, las mismas para Europa Occidental y América del Norte, 1.7 para Europa Este y Asia Central, 5 millones para Asia y Pacífico, y 25.7 millones para África y Oriente Medio. Lo que hace a la región de África y Oriente Medio la concentración de la epidemia. Ahora que ya sabemos que África subsahariana alberga la mayor cantidad de casos, vamos a analizar el porqué y qué fue lo que hizo que el virus se esparciera a todo el mundo. El lugar de origen se encuentra dentro del área más afectada, sin embargo, no hay un solo factor responsable, sino se podría decir que es una mezcla de varios factores que crearon el escenario perfecto. Estos factores tienen que ver con el comportamiento de las poblaciones, ya que en esa época se ampliaron las redes de transporte, en particular las ferroviarias. Esto hizo que Kinshasa se convirtiera en la ciudad mejor conectada de África y en el núcleo del colonialismo. Los archivos coloniales nos dicen que a finales de 1940, más de 1 millón de personas estaban viajando en tren cada año. Con esta ampliación en las redes de transporte, también se amplió el comercio, en especial el intercambio de marfil y carne.
Este incremento en la actividad comercial trajo consigo un importante flujo de trabajadores masculinos, y con la llegada de estos hombres aumentó el mercado de la prostitución. También hubo cambios en la atención sanitaria, se impulsaron iniciativas de salud pública, en especial de vacunación, pero sin esterilizar las jeringuillas. A todo esto se le puede añadir los cambios sociales generados con la independencia del país en 1960, lo que hizo que el virus se disgregara a través de pequeños grupos de personas en África y finalmente a todo el mundo. Viendo estos factores, podemos inmediatamente relacionar que cada factor mencionado tiene una relación con las principales vías de contagio del VIH. ¿Qué sucedió después de que millones de personas comenzaron a infectarse? En la época en la que la epidemia estaba más fuerte, las poblaciones aún no tenían información suficiente sobre la enfermedad. Solo eran diagnosticadas o simplemente vivían sin saberlo. Esto creó que al vivir en la ignorancia, se empezaron a cometer actos discriminatorios y estigmatizaran la enfermedad. Incluso en algunas religiones se llegó a pensar que el VIH era un tipo de castigo divino o estaba asociado con un castigo del diablo o con la maldad. Sin embargo, esto no era así, pero la gente pensaba que se transmitía por el simple hecho de beber del mismo vaso, estornudar, compartir piscinas o lugares públicos. Es por esto que los enfermos fueron aislados y rechazados rotundamente por la sociedad. Según un estudio realizado por el Hospital Universitario de Canarias, con 125 países con VIH, la prevalencia de ideación suicida era del 21.4%. Además de la discriminación social, sufren discriminación laboral y existen millones de casos. Según un estudio realizado por equipos internacionales en el 2018, esta es información de tan solo hace 2 años, donde creemos que ya no podemos hacer tantos actos discriminatorios, se encuestaron a 100.000 personas que son cero positivas al VIH y una gran proporción de estos están desempleados, con tasas que varían del 7% en Uganda hasta el 61% en Honduras. Lo que estas personas sufren, y lo digo en presente porque está pasando, es un atentado contra los derechos humanos. La discriminación hacia los infectados por el VIH no distingue sexo, edad, nacionalidad o clase social. Una evidencia de esto es que hay celebridades que luchan diariamente contra el VIH. Los más icónicos son Freddie Mercury, Rock Hudson, Anthony Perkins, Magic Johnson, solo por mencionar algunos. El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA se celebra cada 1 de diciembre y el color característico de esta lucha es el rojo. Para ponerle fin a esta epidemia y luchar contra la discriminación se han creado muchísimas asociaciones. Hay una conferencia internacional que se lleva a cabo en Ámsterdam cada 2 años, pero la más importante es la ONU-SIDA, creada por la Organización de las Naciones Unidas. Esta se puso en marcha en 1996 y actualmente tiene como estrategia ponerle fin a la epidemia para el 2030. Ahora, me pregunto si con la pandemia que estamos viviendo actualmente será posible cumplir esta meta. En el caso particular de México, se creó una ley para la prevención y atención integral del VIH-Sida del Distrito Federal. Esta fue publicada en 2012. En el 2019 se experimentó un pequeño rayo de luz, una posible cura esperanzadora. El primer paciente en ser curado en su totalidad se llama Timothy Brown, o mejor conocido como el paciente de Berlín. Este era portador del VIH y se sometió a un trasplante de células madre para curar su leucemia. Con esto y demás procesos médicos y sin la terapia antirretroviral, actualmente el virus permanece indetectable en su sangre. El caso siguiente a este fue el paciente de Londres, que también con un trasplante de células madre pudo curarse en la totalidad. Es esperanzador poder oír esto, ya que si se continúan haciendo más pruebas y estas siguen siendo igual de exitosas, se podrán salvar más vidas y detener esta epidemia. Pero por ahora, solo desde la prevención y la correcta educación es que podemos vencer al VIH. Muchas gracias.